Ok, muy buen día. Y bueno, lo que vamos a estudiar el día de hoy, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito acerca de la paternidad en el reino. La paternidad en el reino es sumamente importante, pero tenemos que entender y realmente creo que aquí es donde muchos nos atoramos en la parte de poder ver a Dios como un padre. Porque generalmente, ¿verdad? Asociamos la paternidad de Dios con la paternidad terrenal. Y ahí es donde comienza el problema, ¿verdad? Porque bloqueamos esa paternidad o bloqueamos ese poder experimentar la paternidad de parte de Dios. Una de las labores más trascendentes de un padre es construir relaciones poderosas para sus hijos. Yo sé que aquí hay muchos que ya son padres, pero también sé que hay muchos que no lo son aún. Pero los que ya lo son podrán darse cuenta que cuando, cuando comenzaron ese proceso para ser padres, la perspectiva de la vida te cambió totalmente. Comienzas a entender el por qué papá y mamá, porque cuando estoy hablando de la paternidad en el reino, estoy hablando de ambos. Sí, porque a veces decimos, no, es que yo no estoy con mi papá o con mi mamá, pero realmente la paternidad en el reino pues se imparte por ambos. Entonces te decía que una de las labores más trascendentes de un padre es construir relaciones poderosas para sus hijos. ¿Cómo nos conectamos nosotros con las personas? De primer lugar o de primera mano, nosotros nos conectamos con las personas a través de nuestros padres. Nuestros padres son esa conexión que nos llevan a conocer más personas. De ahí, pues en la escuela nos vamos conectando, pero nuestros padres, las conexiones de nuestros padres, los amigos de nuestros padres, pues se vuelven en conocidos de nosotros, sus hijos se vuelven en conocidos o a veces amigos de nosotros y es como se va construyendo todo esto. Pero la primera relación que como padres, o la primera amistad, o la primera persona con quien debemos de relacionar a nuestros hijos es con Dios. Para nosotros, y esto lo tenemos entendido, para nosotros no tenemos una relación con Dios. Nosotros tenemos comunión con Dios. Porque una relación entre dos personas, una relación entre personas, pues puede llegar el momento en que se termine esa relación. Pero la comunión con Dios, nosotros somos inseparables de Dios. ¿Sabías que no hay nada que te pueda separar de Dios? Una vez que has nacido en Cristo, ¿sabías que nada en la tierra te puede separar de Dios? Puedes vivir una vida fuera del diseño de Dios, puedes vivir una vida contraria a la voluntad de Dios, pero tú estás unido a Dios. Tenemos comunión con Dios. Entonces, la primera relación, y aclaro, para nosotros comunión, y la más poderosa es la comunión que tenemos con nuestro Padre Celestial. En Cristo tenemos el poder de ser uno. Y fíjate lo que nos dice la Escritura. Te lo digo esto para que lo puedas tomar como un principio. Nosotros nos preocupamos por muchas cosas de nuestros hijos. ¿Sí? ¿Cuáles son las preocupaciones? A ver, ustedes como padres, díganme, ¿cuáles son sus preocupaciones para con sus hijos? Ceci, las preocupaciones que tienes para con tu hija. Una o dos. Su educación. ¿Será importante su educación? Sí, la educación de un hijo es muy importante. Joaquín, ¿qué te preocupa acerca de tus hijos? ¿O qué te ocupa? Sí, y eso es correcto. No es qué te preocupa de tu hijo.
¿Qué te preocupa? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas por tu hijo en el futuro? ¿Cuáles son tus pensamientos para con tu hijo? En la educación. A ver, aquí hay más papás. Francisco, ¿qué te preocupa? Sí, Hugo, ¿qué te preocupa para la vida de tu hijo? ¿Qué es lo qué piensas cuando ves a tu hijo? Porque cuando vemos a nuestros hijos, hacemos planes, proyectos para ellos, ¿verdad? Y nos gustaría que ellos se estuvieran en esos planes y en esos proyectos, aunque ellos a lo mejor, pues, tus planes no son los que, los que ellos quieren, ¿verdad? Pero ¿qué te preocupa a ti? ¿Qué te ocupa a ti? Que sea independiente, que sea un profesional. Cris, tú que te vas a estrenar como papá, ¿qué te preocupa? La educación, pero que no vuelva a caminar por el camino que tú caminaste. Y si yo les puedo seguir preguntando me van a seguir diciendo todo aquello que les ocupa. Pero fíjate lo que nos dice la Escritura en el Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículo 25. Si lo pueden tener en pantalla, ahí está en pantalla. Dice así: de nada sirve que una persona sea dueña de todo el mundo si al final se destruye a sí misma y se pierde para siempre. Yo no tengo problema y es correcto que nosotros nos preocupemos, nos ocupemos de la educación de nuestros hijos. Pero si tú estás formando una persona profesional, profesionista, que pueda ser la persona más exitosa del mundo, que pueda ser la persona que pueda ser la dueña del mundo, si al final se destruye a sí misma y se pierde para siempre, ¿de qué sirve todo eso? Por eso yo te decía al principio que la conexión más importante que nosotros como padres debemos de hacer es con Dios. Nosotros, nuestra responsabilidad es conectar a nuestros hijos con Dios y luego la educación, si tú quieres, luego posicionarlo, luego todo lo que tú quieras, pero si tú no lo colocas en Dios, al final Él va a terminar destruyéndose a sí mismo y se va a perder para siempre. ¿Alguien de nosotros queremos eso para nuestros hijos? Yo no. Y yo sé que tú tampoco. Como padres, es nuestra labor y compromiso conectar a nuestros hijos con Dios. Si no lo hacemos, ponemos en riesgo no solo a nuestro hijo. Escucha esto. Si nosotros como padres no conectamos a nuestros hijos con Dios, no solamente estamos poniendo en riesgo la vida de nuestro hijo, sino que estamos poniendo en riesgo la vida de todas las generaciones. Tus nietos, bisnietos, tataranietos y todas tus generaciones pueden ser afectados si tú no conectas a tu hijo con Dios. Cuando nuestros hijos crezcan y tengan que evaluar nuestra paternidad, que lo predominante sea que somos hombres de paz y no que fuimos buenos o cariñosos o fieles en el matrimonio o lo que tú quieras, sino que ellos entiendan que nosotros somos hombres de paz. ¿Qué es un hombre de paz? Cuando alguien camina en el camino de Dios, en el camino correcto, ¿tendrá tantos conflictos en su vida? Sí los hay, ¿eh? ¿Tendrá conflictos en su vida? Sí, pero no son conflictos que él anda buscando. Son conflictos porque los demás no están de acuerdo con la manera en la que estás viviendo. Por lo tanto, a eso la Escritura le llama un hombre de paz.
una mujer de paz, que nosotros en Cristo somos llamados hijos de paz, hombres de paz. La carta a los Romanos en el capítulo 12, versículo 17 al 18 dice lo siguiente: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Entonces dice, en cuanto dependa de nosotros. Nosotros, si alguien tiene problema con nosotros porque es su problema, ese es su problema. Pero en cuanto dependa de nosotros, en lo que depende de nosotros, dice que debemos de estar en paz con todos. A ese lugar es a donde estamos llevando a nuestros hijos. A que tengan el conocimiento de Dios. A que tengan un entendimiento de su Padre Celestial. Que en algún momento, cuando ellos se sientan solos en la vida, sepan que cuentan con un Padre Celestial que está ahí con ellos todo el tiempo. Y que si en su momento nosotros como padres terrenales fallamos, ellos sepan que en Dios encontramos y tenemos un Padre que no falla. Pero déjame decirte algo como padre, ¿sí? Si tú eres padre o madre, si estás ejerciendo paternidad, déjame decirte algo. Nosotros como padres somos maestros, ¿sí? Realmente, la próxima vez que veas a tu padre o a tu madre o a quien ejerció paternidad en tu vida, dile: tú eres un maestro. Porque aunque tenemos errores, nosotros enseñamos a los demás qué hacer y qué no hacer. Pregunta. Y yo sé si les puedo preguntar, pero la voy a dejar abierta, no contestes. ¿Tú estás de acuerdo con tu padre o con tus padres en todo? Yo no. Y con esto no quiero decir que no los respeto, que no los honro. Yo los honro, yo los respeto. Los amo. Pero no estoy de acuerdo en todas las cosas. Sí. Pero lo que sí he entendido acerca de la paternidad que yo tengo, la paternidad o los padres que a mí me corresponden o que Dios me permitió tener o me permite tener, es que ellos han sido maestros en mi vida de lo que debo y de lo que no debo hacer. A mí no me corresponde juzgar sus acciones, sus palabras, sus actitudes, sino que a mí me corresponde, ahora con este entendimiento que tengo en Cristo, vivir de acuerdo a la paternidad que me modela Dios. Eso es algo que tiene que romper muchas cosas, porque muchos de nosotros hemos vivido nuestras vidas con conflicto con nuestra paternidad. Te la voy a poner bien sencillo. Todo aquello que no te gusta de tu padre o de tu madre, no lo repitas. Porque desgraciadamente lo que más nos enoja, lo que más nos molesta, lo terminamos haciendo nosotros. Lo que más juzgamos de ellos, lo terminamos haciendo nosotros. Entonces, en Cristo tenemos esta capacidad de posicionarnos y de vivir y no cometer los errores que cometieron aquellos que nos instruyeron a nosotros. Padres, cada hijo debe de ver en su paternidad que es un hombre que ha construido paz y que donde estuvo papá hay una puerta con mentalidad de reino. Si tú en tu vida como padre cometiste errores, pero hoy estás escuchando este mensaje, tienes la capacidad, tienes el poder de corregir todos esos errores y caminar por el camino que debes andar. ¿Por qué? Porque tú estás modelando a tus hijos que eres un hombre, que eres una mujer de paz. Recuerda, papá, la seguridad de nuestros hijos no está primeramente en la economía, ni en la educación,
está en disfrutar la comunión y el amor y la gracia de Dios. O sea, si tú posicionas a tus hijos, si tú llevas a tus hijos a ese entendimiento de disfrutar la comunión que ellos tienen con Dios, el amor y la gracia de Dios, si tú los posicionas en Cristo, si tú los posicionas en esa paternidad espiritual, todas esas cosas que tú quieres para ellos, que es economía, porque alguien de ustedes no quiere que sus hijos tengan economía, que sus hijos tengan educación, que sus hijos tengan relaciones, que sus hijos puedan viajar, que sus hijos puedan hacer todas aquellas cosas que ustedes pensaron para ellos, pero también todas aquellas cosas que sus hijos soñaron. Todas esas cosas las van a alcanzar y las van a lograr si tú los posicionas en Cristo. Desgraciadamente a veces nos enfocamos y nos desviamos o nos distraemos tanto en ¿a qué escuela lo voy a mandar? ¿Y a dónde lo voy a llevar? ¿Y con quién va a estudiar? ¿Y cuánto me va a costar? Y quiero que vaya a la mejor universidad. Pero lo importante, lo que preserva a nuestros hijos en este tiempo, en esta generación, es nuestra fe. Escucha lo que dice Mateo, capítulo 6, versículo 33. ¿Sí lo tenemos? Y dice así: lo más importante es que conozcan a Dios como único Rey y que hagan lo que Él les pide. Dios les dará a su tiempo todo lo que necesiten. ¿Lo quieres escuchar en la versión Reina Valera? Que dice así: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os vendrán por añadidura. A veces nosotros preparamos a nuestros hijos para las añadiduras, ¿verdad? Pero las añadiduras no vienen si no está Dios presente. Por lo tanto, Dios tiene que estar presente para que todo se vaya añadiendo y todo se vaya dando a su tiempo. Ayer yo escuchaba un ejemplo de lo que a veces hacemos con nuestros hijos, ¿verdad? Cuando tenemos niños pequeños en la casa y tenemos dulces, ¿qué haces tú con los dulces? Como mamá o como papá, ¿qué haces con los dulces? ¿Dónde los colocas? En un lugar alto. Si tienes un estante de esta estatura, de esta altura, ahí colocas el dulce. ¿Por qué colocas el dulce en ese estante? Porque no está a su alcance. Porque no tiene la estatura ni la habilidad para llegar al dulce. Las añadiduras son algo parecido. Dios no te va a dar algo para lo cual tú no estés a la altura, a la estatura, ¿verdad? Y a veces nosotros como padres le bajamos el frasco de dulces a nuestros hijos. Cómetelos todos, mijito. Y estamos cometiendo un gravísimo error. Te lo decía hace 8 días. Cuando tú le sueltas el celular a tu hijo, el celular no es un instrumento que esté a la altura de tu hijo, de un niño. La ciencia lo ha comprobado, que los niños que pasan tiempo con el celular se vuelven personas rebeldes, ¿sí? Que no ponen atención. Pero si tú dejas el celular a la altura de tus hijos, las consecuencias se pagan después. Entonces, lo que preserva a nuestros hijos es la fe, nuestra fe. Cuando la fe no tiene un fundamento, es mentira y es una ilusión. Y como lo citábamos la semana anterior, nosotros somos uno con Él. Y como somos uno con Dios, entonces Él no tiene que darnos nada, porque en Él nosotros lo tenemos todo. Solamente que todo lo que tenemos en Él lo vamos a tener
en el momento que nosotros estemos a la altura de aquello que Él tiene para nosotros. Muchos le piden a Dios, ¿verdad? Y le dicen, Dios, yo quiero esto, Dios, dame esto. Todavía no estás a la altura. Todavía no estás a la altura. O sea, sí es para ti, pero mientras tú no estés a esa altura, cuando tú alcanzas, ¿qué pasa si tú le sueltas al niño todos los dulces? ¿Qué pasa? Se los come todos. Pero ¿qué pasa si se los come todos? Se enferma. ¿Y quién paga el doctor? ¿Sí? El abuelo dice allá. ¿Sí? Entonces, si te das cuenta el problema, y si te das cuenta porque a veces nosotros nos molesta, fíjate, como hijos nos molestamos con los papás. ¿Tú te has molestado con tus padres? Sí. Sí, o sea, se ha molestado. Ha pedido permisos que los permisos son denegados. Sí, o sea, así de sencillo. No puedes ir. No vas. No es un lugar al que tú debes de estar. Así de sencillo. Y pasa que nos molestamos. O sea, ¿por qué? Porque fíjate que la función paternal no es tan sencilla. Porque un padre, en los primeros años, un padre es un administrador. Administra tu vida, administra la vida de otro. Es un proveedor, provee para la vida de otro. Es un protector, protege la vida de otro. Es un maestro, enseña a otros, consciente o inconscientemente, porque a veces nuestros hijos, acuérdate, nuestros hijos aprenden por imitación. Entonces tú le puedes decir, hijo, fumar no es correcto. Tú no debes de fumar. Tú sabes lo que va a pasar. ¿Sí? Y a lo mejor te puede corregir, porque, bueno, otra de las funciones del padre es un corrector. Disciplina. Sí, y disciplina no estamos hablando solamente de golpes, sino te mete a una rutina de cosas que tienes que hacer. O te enseña a ser puntual, te enseña a asear. O sea, es todo. O sea, ser papá no es tan sencillo. Entonces, como somos uno con Dios, Dios no tiene que darnos nada. Por eso es que cuando la gente dice, yo voy a la iglesia para que Dios me bendiga, desde ahí no ha entendido nada. No ha entendido la paternidad de Dios. Y yo te lo digo así de claro. Ceci, ¿cuántas veces tu hija te pide permiso de abrir el refrigerador para tomar algo que está en el refrigerador? No lo hace. ¿Por qué lo va a hacer? Porque sabe que es de su mamá. Y sabe que lo que está en su casa le pertenece a su mamá. Y como es su mamá, ella no tiene por qué andarle pidiendo permiso cada rato de que va a agarrar algo en el refrigerador. Si te das cuenta, cuando tú te sabes hijo de Dios, sabes lo que le pertenece a Dios y lo que te pertenece a ti como hijo. Entonces, por lo tanto, no tienes por qué andárselo pidiendo. Lo único que sí tienes que estar es a la altura de aquello que vas a tomar. Eso sí, si no estás a la altura, no lo puedes tomar. Voy a poner un ejemplo, y no es que sea así, pero es el ejemplo que se me ocurre ahorita. Si en el refri, bueno, no en el de Ceci, en el refri de mi casa, hay una cerveza y mi hijo quiere tomar la cerveza, ¿sí? Si no está a la altura de esa persona, no tiene por qué tomar una cerveza. Y hay cosas que no están a la altura. O un niño pequeño, ¿verdad? Un niño Noah. Si él va
y en el refrigerador, voy a poner otro ejemplo. En el refrigerador hay hay un recipiente con chiles. No creo que coma chile, ¿o sí? ¿Come chile Noah o no? No, no come. Y él contestó, ¿comes chile Noah, sí o no? ¿Por qué? ¿Le pica? Entonces, como eso no está a la altura de él no lo toma. Porque él sabe que si él lo toma y lo come, le pica. No está a su altura. Él sí sabe que eso no, sí está, porque ya le picó. Sí, ya le pasó alguna vez. Sí. Entonces, sí. Lo que yo quiero es que podamos entender, hay cosas que aunque nosotros las queremos, no están a la altura. Y no estamos a la altura porque nosotros no queremos. Porque Dios quiere que nosotros nos pongamos a la altura. Fíjate, Dios nos puso un estándar de estatura. Dice, hasta que todos lleguemos a la altura del varón perfecto. Es decir, Cristo. Esa es la altura a la que Dios te quiere. En esa altura tú tienes acceso a todas las cosas. Entonces, necesitamos exponernos a la palabra de Dios para que Dios nos recuerde quiénes somos en Él. Algo que tenemos que entender es esto. Cada uno de nosotros que hemos nacido de nuevo en Cristo, Dios puso en nosotros, escucha esto, no lo vas a buscar en otro lado. Dios puso en nosotros información. ¿Sabes por qué un hijo de Dios es tan importante aquí en la tierra? ¿Sabes por qué? Porque aparte de que Dios te ama, pero aparte de todo eso, ¿sabes por qué tú eres tan importante aquí en la tierra? Porque lo representamos, pero porque Dios depositó en ti información. Información que está comprimida, dicen los que hablan de computación, que está encapsulada, ¿sí? Que está depositada dentro de ti. Hay información espiritual en ti, ¿sí? Y esa información se conoce o se entiende a través de exponernos a la palabra de Dios y a través de ir alcanzando la estatura que Dios nos está dando, a través de que Cristo está siendo formado en nosotros. Con esa información nosotros nos volvemos efectivos para poder vivir la vida que Dios diseñó para nosotros. Pero ¿qué pasa si tú como persona tienes toda la información ahí adentro tuyo, pero no la puedes decodificar, no puedes acceder a esa información o no tienes simple y sencillamente no tienes acceso, no la entiendes? ¿Qué pasa? No la disfrutas, no la tomas. ¿Te vas a deprimir o te vas a estresar? Porque si ves que a otro está disfrutando eso y tú dices, pero si no también yo soy hijo de Dios, ¿qué está pasando? Por eso es tan importante, para Dios eres tan importante porque Dios depositó en ti información. Y no es para una persona especial, sino es para todos sus hijos. Todos los hijos de Dios tenemos esa información que está dentro de nosotros. Esa información que nos permite operar en la vida del Espíritu. La semana anterior citábamos a Sansón, quien gastó fuerzas por no haber guardado y creído la palabra que se le había dado. Imagínate, Sansón gastó sus fuerzas porque él también tenía información. Y a él se le habló de que él tenía un propósito. Y por no haber entendido ese propósito, Sansón gastó sus fuerzas. Pero en el momento que más las necesitaba, ¿qué pasó? Ya no las tenía. En el momento más crucial de su vida, él necesitaba las fuerzas y ya no las tenía. Al final, Dios
le honró a él y le dio las fuerzas suficientes para cumplir lo que él tenía que cumplir. Pero ya no lo pudo disfrutar. Pero el libro de Josué nos narra la historia de Caleb, un hombre que había recibido una palabra de parte de Dios 45 años atrás. Y 45 años atrás, Caleb aún tenía fuerzas. Fue una persona que no cambió de idea con el paso del tiempo ni por las circunstancias. Dios le dio una palabra que le iba a dar a él una tierra. ¿Sí? Y pasaron 45 años y Caleb fue ante Josué y le dijo, Dios dijo que esa tierra iba a ser mía. Pero durante esos 45 años tú piensas que Caleb se olvidó y vivió su vida y de repente se acordó, de veras que Dios me dijo que me iba a dar esa tierra. ¿Tú crees que eso hizo? Él se preparó, se mentalizó, estudió la tierra. Si tú tienes la oportunidad de leer la escritura, él estudió la tierra que Dios le había dicho y se dio cuenta que era una tierra, dice, de gente grande, de gente de altura. Ahora, cuando nosotros escuchamos gente grande y gente de altura, decimos, había gigantes. La gente grande y la gente de altura a la que se refería era que había gente importante en ese lugar, gente sabia. Entre ellos había una persona de influencia, había una persona que había terminado con la guerra y que había hecho la paz en todo ese territorio. Entonces, ahí había gente que dice, esa gente es atractiva para mí. Esa gente es gente a la cual si nosotros la conquistamos o si yo la conquisto, yo quiero conocer lo que esta gente ha hecho y quiero lo que esta gente ha hecho. ¿Sí? Entonces, él no veía gigantes, lo que él veía era gente de altura, gente que podía hacer una plataforma para los planes o para el plan que él tenía o lo que Dios le había llamado a él. Entonces él no cambió de idea con el paso de los años, sino que él estudió durante esos años. ¿Sabes lo que hizo Caleb durante esos años? Se puso a la altura del lugar al cual él iba a conquistar. Tú te tienes que poner a la altura de aquello que tú quieres conquistar. Eso es lo que quiere hacer Dios con nosotros. Dios, la paternidad de Dios nos está poniendo a la altura. Nos está llevando a la estatura del varón perfecto. Las fuerzas que vienen de Dios incluyen nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Dios, en el espíritu estamos totalmente fortalecidos, pero nuestra alma y nuestro cuerpo, cuando entienden todos estos códigos, cuando decodifican toda esa información que Dios ha puesto en ti, no importa los años que tú tengas, lo que tú tienes es poder de Dios. Josué 14, vamos a leer un poquito acerca de Josué 14, versículo del 10 al 13, que cita de la siguiente manera. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía soy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte, el cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová está conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad.
con 85 años de edad, el hombre estaba fuerte porque había mantenido su pensamiento coherente. Él mantuvo su pensamiento coherente. Él se enfocó en la palabra que Dios le había dicho a él. Él no se enfocó en que dice, ya estás viejo, ya no sirves. Los viejos ya no hacen nada, ya nada más se dedican a estar ahí. O sea, ¿tú crees que eso mantuvo su mente coherente? No, él dijo, si Dios me dijo en aquel día que nos iba a dar aquel lugar, pues estoy pensando en cómo vamos a hacerle para entrar a ese lugar. Y cómo vamos a conquistar ese lugar. Y lo que vamos a alcanzar en ese lugar. ¿Por qué? Porque él sabía que en el espíritu él estaba fuerte, pero también al entender y mantener su mente coherente, su alma coherente, entonces su alma, sus pensamientos y su cuerpo, ¿de qué manera se mantenían? Coherentes, firmes, ¿sí? Así es que muchas veces, ¿verdad? Nosotros mismos somos los que nos estamos derribando o derrotando aquí en la tierra, ¿verdad? Porque decimos, mi enfermedad, mi diabetes. Y así como que la abrazamos, bienvenida seas a mi vida. De aquí hasta la muerte, ¿no? Te voy a amar. No, o sea, realmente tenemos que mantener un pensamiento coherente. O sea, recuerda que todo esto, les estoy hablando a los padres y hablo de papá y mamá, o a todos los que ejercen paternidad, pero esto es para todos. Mantener un pensamiento coherente, ¿sí? ¿Y cómo mantenemos un pensamiento coherente? Mira, naturalmente nos pueden dar diagnósticos, pero la última palabra la tiene Dios. Sí. La última palabra de todo la tiene Dios. A mí me dieron un diagnóstico de que yo iba a tomar medicamento toda mi vida. Fueron 10 años. ¿Sí? Ya tiene 12, 13 años que yo no tomo medicamento para eso. Pero tenemos que aprender a mantener un pensamiento coherente. Todo aquello que Dios habló a nosotros se va a cumplir en nosotros, en nuestros hijos y en nuestras generaciones a medida que gestionemos los pensamientos de Dios. A medida que gestionemos una mentalidad coherente. ¿Coherente con qué o con quién? Con el propósito eterno de Dios, con la voluntad de Dios, con el plan eterno de Dios, con lo que Dios ha trazado para ti. Con el diseño de Dios. Debemos de ser coherentes, ¿sí? El apóstol Pablo, fíjate, el apóstol Pablo aconseja a Timoteo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 14 al 17. Y aquí te voy a enseñar algo que a mí también me lo enseñaron y cuando me lo enseñaron dije, es cierto, y a veces nosotros mismos somos los que en cuanto a Timoteo, ¿verdad? Luego a veces decimos, segunda carta de Timoteo. ¿Por qué es a Timoteo o de Timoteo? A Timoteo. Porque la carta la escribió el apóstol Pablo a Timoteo. Entonces, cuando nosotros decimos segunda carta de Timoteo, pues Timoteo dirá, yo no escribí nada. Y tenemos que corregir muchas veces en las cartas, ¿verdad? Porque hay cartas que la mayoría de las cartas fueron escritas por Pablo a los Corintios. No es de Corintios, es a los Corintios, porque el apóstol Pablo dirigió esa carta a la iglesia que estaba en Corinto. Bueno, te digo, la primera vez que yo lo escuché y ya siendo pastor así como que me quedé así de que, ¿sí? A veces decimos, a veces no, pero creo que podemos aprender y corregir estas cosas. Entonces, segunda carta a Timoteo, 3, 14 al 17. Dice así, pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido,
pues sabes de quién lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Ese era el consejo de Pablo a Timoteo. Dice, permanece firme en lo que has aprendido, de lo cual estás convencido, pues sabes de quién lo aprendiste. En este caso, ¿sabes de quién lo aprendió? De su madre y de su abuela. Eunice y Loida. ¿Sí? Si tú lees, tú te vas a dar cuenta que ahí lo dice. Entonces, Timoteo fue una persona que experimentó una paternidad, una guianza, pero ¿en qué lo colocaron? ¿A dónde lo colocaron? En una plataforma espiritual, ¿sí? En una plataforma de un entendimiento acerca de Dios, y en este caso, en Cristo. Y le dice las escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Pero también le dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. ¿Necesitamos aprender? Ahí está la escritura, ¿sí? Dice, para reprender. No es para que agarres a bibliazos a las personas, ¿verdad? Que tú los reprendas, sino que tú mismo te des cuenta que la misma escritura en algunas ocasiones cuando te expones a ella, te reprende. Para, dice, corregir y para instruir en justicia. ¿Sabes lo que hace la escritura? Te instruye en justicia. No te hace sentir que eres el venadito que habita en la serranía, sino que te instruye en justicia. Nosotros tenemos una justicia que nos fue dada por Dios. La obra perfecta de Cristo nos presenta ante Dios justificados. La justificación no es por lo que ayunes, por lo que hables, por lo que ores, porque te unjan con aceite o lo que te pongan. La justificación es por la obra de Cristo. La justificación nos fue dada, es un regalo, es parte de la gracia de Dios. Y por lo tanto, la Escritura lo que hace es que te instruye en justicia, que tú aprendas, que tú afines el lente y que aunque tú tienes un pasado, díganme quién no tiene un pasado. Levante la mano quien no tiene un pasado de lo cual se pueda avergonzar en algún momento. ¿Quién no? Yo sí tengo un pasado que no es muy grato, ¿sí? Pero yo aprendí otra cosa ayer. Que antes de ese pasado hay un pasado en Cristo que es perfecto, ¿sí? En la eternidad. Y en ese pasado limpia todas tus regadas de tu pasado y te coloca en una posición de justicia. No para que te andes ahí levantando el cuello delante de todos, sino para que ahora tu pasado no te estorbe para vivir tu presente y tu futuro, que es glorioso en Cristo Jesús. Amén. Entonces nos dice que es para corregir y para instruir en justicia. La Escritura nos instruye en justicia, dice, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Por eso Caleb no estuvo en Cristo, Pero Caleb fue un hombre que aunque no estuvo en Cristo, siguió cumplidamente a Dios. Ahora, nosotros que tenemos la ventaja de estar en Cristo, que no tenemos un pasado, o que lo tenemos, pero en Cristo ya no lo tenemos, ¿sí? Porque a lo mejor ante los hombres lo tienes y tu reputación nadie te la va a quitar terrenalmente, pero en Cristo, eso, cuando tú vas y le dices a Dios, Dios, perdóname por lo que hace 10 años, y dice, ¿qué? Eso ya quedó anulado, ¿sí? En la cruz.
Entonces, Caleb fue un hombre que siguió cumplidamente a Dios. Josué 14:14 cita así, dice: por lo tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, cenezeo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Mantuvo su pensamiento coherente. Que no te distraigan las personas, que no te distraiga nada. Mantén tu pensamiento coherente en la realidad que tú tienes y que tú eres ahora en Cristo. Cada hijo de Dios porta información eterna y secreta. En ti está depositada información eterna y secreta. Y nuestra labor como padres es facilitar a nuestros hijos los medios y recursos para que se conecten a su realidad espiritual. Mira, si tú ya estás de una edad avanzada, ¿verdad? Y dices, no, esto yo lo hubiera sabido antes. No, si estás vivo hay esperanza. Tú tienes información secreta en ti. Y por lo tanto, esa información que es secreta y es eterna, está ahí. Y puedes echar mano de esa información que está ahí. Pero ahora tu labor es que tus hijos les facilites los medios y los recursos para que ellos se puedan conectar a esa realidad. Como padre te voy a decir cuál es nuestra responsabilidad. Si nosotros andamos haciendo cosas que están fuera del diseño de Dios, y tú como padre a estas alturas, en este tiempo, en este momento, hasta el día de hoy, estás haciendo cosas que están fuera del diseño de Dios, y si tú en verdad dices que amas a tus hijos, entonces, párate en la brecha y di, a partir del día de hoy, ¿sí? A partir del día de hoy, voy a dejar de ser un instrumento de perdición para mis hijos. Y ahora voy a ser un instrumento que facilite los recursos y los medios para que mis hijos se conecten a la realidad espiritual que ellos tienen en Cristo. Porque esto es algo que afecta a generaciones. Esto es algo que afecta a generaciones. No podemos seguir afectando más generaciones. No podemos seguir entrando en ese círculo vicioso. En Cristo dice que toda maldición es rota en Cristo, ¿sí? Toda maldición generacional es rota en Cristo. Entonces todo queda hasta aquí, si tú lo decides. Cada hijo de Dios, te decía que porta información eterna y secreta. Acompáñame a Lucas 2, 41 al 52. Y también lo citábamos la semana pasada, pero ¿cómo podemos ver aquí cómo la paternidad es tan importante? ¿Sí? Cómo la paternidad afecta la vida de nuestros hijos, y aún como padre, te hablo como padre, tú como padre no vas a entender todas las cosas, ¿sí? Aún tú como padre, con la edad que tienes, muchas de las cosas que Dios va a hacer con tus hijos, tú ni siquiera las vas a entender. No las vas a entender, pero ¿sabes qué sí tienes que hacer? Guardar todas esas cosas en tu corazón, porque si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Fíjate lo que pasa, dice: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no la hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole.
Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndole y preguntándole. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él le dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Muchas de las cosas que Dios va a hacer en la vida de tus hijos, tú ni las vas a entender. Pero si Dios dijo algo acerca de tus hijos, Dios lo va a cumplir. ¿Quién recibió el mensaje del ángel? María. ¿Quién recibió el anuncio de parte del ángel? María. ¿Sí? Entonces, ¿qué le dijo el ángel que iba a pasar? Que iba a concebir un hijo, que iba a traer salvación a Israel, que iba a ser llamado Hijo del Altísimo. Todo eso lo recibió ella. Pero aunque lo recibió, no lo alcanzó a entender todo. Pero el que no lo haya alcanzado a entender todo, no quiere decir que ella dijo: pues yo no entiendo, ahí a ver qué hace. Porque dice que ellos, conforme a lo que ellos tenían que hacer, conforme a la ley, ellos estaban cumpliendo todas las cosas que tenían que cumplir. Y dice que aunque no entendía todas las cosas, dice que ella guardaba todas esas cosas en su corazón. O sea, que ella también le estaba dando vueltas a las cosas. O sea, imagínate que se le pierde el hijo y llega y lo encuentra, no lo encontró llorando, no lo encontró jugando en el área de los juguetes, lo encontró, dice, en medio de los doctores de la ley, hablando o preguntándoles y dando respuestas también él. Entonces cuando ella vio eso, o sea, ¿quién no se maravilla y dice: pues no es una conducta normal de un niño que esté ahí? Pero todas esas cosas, dice, le daban vueltas en su mente, en su corazón. ¿Por qué? Porque se acordó de aquello que se le había dicho antes. Pero si lo podemos ver, dice que mas ellos no lo entendieron, las palabras que les habló, dice, pero aquí es lo importante, fíjate, dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. ¿Sí? Él, aunque él tenía un entendimiento mayor, y esto es honra, esto se llama honra, ¿sí? Aunque sus padres no tenían un entendimiento, mira, a veces nosotros como hijos no honramos a nuestros padres porque decimos: ya el viejo ya ni sabe, ya se le atora o ya se le van las chivas. Yo he escuchado eso, ¿sí? Ya está anticuado. Pero fíjate lo que él hizo. Dice que él descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Dice, y su madre guardaba todas esas cosas en su corazón. O sea, imagínate, lo escuchó hablar y preguntar, dar respuestas y todo. Y dijo: no, pues lo que dijo el ángel, sí. Dice, va para allá. Pero aún así dice que ella guardaba todo eso en su corazón. Pero fíjate, lo importante de la honra. Dice que por la honra, dice, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. O sea que este joven o este adolescente estaba en ese proceso. ¿Te acuerdas del lugar de los dulces? ¿Te acuerdas del estante? Este joven estaba alcanzando la estatura que necesitaba. Nosotros como padres debemos de llevar a nuestros hijos que crezcan en sabiduría. Lo que ustedes dijeron que quieren que esté en una escuela, sí, aunque la escuela nos da conocimiento, pero la sabiduría viene de parte de Dios, ¿sí?
Tú lee y en el libro de los Proverbios y habla que la sabiduría solamente proviene de Dios. Tú puedes tener conocimientos médicos, abogado, lo que tú quieras, pero la sabiduría solamente proviene de Dios. Dice que el niño crecía en sabiduría, pero también crecía en estatura. O sea, quiere decir que él tenía una vida que era coherente en todos los sentidos, ¿verdad? O sea, no estaba descuidando, Jesús no estaba descuidando, o en Jesús no había un descuido en su vida. Dice, y crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios. O sea que Dios dice, estaba, de hecho, después Él dijo, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. ¿Sí? Pero dice que también la gracia no solamente era para con Dios, sino también para con los hombres. O sea, no se volvió una persona creidita, ¿verdad? Que decía, ay, no, estos ignorantes. No, ¿verdad? Dice que él crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y con los hombres. O sea que su vida estaba tomando el rumbo correcto. Y sus padres ayudaron en todo esto. Ahí te va otra, ¿verdad? Porque a veces nos quejamos tantas cosas en la vida y realmente en Cristo tenemos tanta enseñanza, la Escritura nos da tanta enseñanza. José, ¿qué era de Jesús? A ver, pregunta. José, ¿qué era de Jesús? ¿Qué era José de Jesús? Era su padrastro. Jesús fue engendrado ¿de quién? Por el Espíritu Santo. Entonces, José no era su padre biológico. Pero terrenalmente, José tuvo una función de padre. Sí. Hay gente en tu vida, escucha esto porque eso es importante. Hay gente en tu vida que va a hacer la función de padre aunque no te haya engendrado. Y esto también nos debe de ayudar a nosotros a entender que Jesús no se enganchó con que yo no tengo papá aquí. José es mi padrastro, él no es mi papá. ¿Sí te das cuenta? O sea, él honró la paternidad, ¿sí? Porque la paternidad se honra. Y tenemos que entender esta parte, porque a veces nosotros nos enganchamos en cosas tan... ¿sí? Y podemos ver que viéndolo de una manera terrenal, José era su padrastro, pero tuvo una función de padre. Lo cuidó, lo guió, lo protegió. Cuando se tuvo que ir con él a Egipto, se fue a Egipto y estuvo en Egipto. Lo enseñó a trabajar, lo enseñó a vivir, lo enseñó a hacer todas las cosas que tenían que hacer, todo lo propio. Él tuvo una función de padre. La paternidad es un ámbito de gobierno. Sí. La paternidad nos posiciona en un ámbito de gobierno. Sí. Nuestros padres nos instruyen para que nosotros entremos en esos ámbitos de gobierno. La paternidad es un ámbito de provisión, de protección, de dirección, de ejemplo, de impartición. Un padre se imparte en sus hijos, pero aún si tú dices es que yo tengo la carencia de esa impartición, de esa figura, está la figura de Dios. Sí. Él es un padre perfecto y dice la Escritura que Él es un padre eterno, sí, que nos quiere llevar a donde no tenemos ni idea, pero los planes de Él son de bien y no son de mal.
Cierra tus ojos un momento. Padre eterno, gracias. Gracias, Señor, por esa paternidad que tú impartes en nosotros. Gracias, Padre, porque sabemos que tú nos amas. Gracias, Padre, porque sabemos que nos estás llevando a vivir una vida de acuerdo a tu voluntad y que nos estás conectando contigo, Señor, para que en ti podamos encontrar esa paternidad perfecta, Señor. Padre, aún si en lo terrenal no experimentamos con nuestros padres, a los cuales tú nos asignaste, aquello que nosotros queríamos o hubiésemos buscado, Señor, que podamos hoy, Señor, conectarnos contigo, que podamos hoy, Señor, buscarte a ti, Señor, y saber que tú eres ese recurso, Señor, que tú nos has dado para que nosotros podamos ser efectivos en ese propósito eterno. Yo te pido que si tú en algún momento te has sentido lastimado, te has sentido dolido, te has sentido, no sé, lo que haya pasado con tu paternidad, que hoy decidas, ¿sí? Porque esto es una decisión, que hoy decidas tú soltar eso y que puedas comenzar y caminar en la posición que tú tienes como hijo de Dios. Y que todo aquello que tal vez no fue lo que tú habías pensado o lo que tú hubieses querido como hijo, que decidas no repetirlo en tu vida, sino al contrario, que empieces a trabajar en esa parte. Suelta todo aquello y recibe a Dios como tu Padre Celestial. Bendito eres tú, Señor. Bendito eres tú, Dios. Bendito eres. ¿Por qué no adoras un momento a Dios con tus propias palabras? Bendito eres tú, Dios. Bendecimos tu nombre, bendecimos tu grandeza, agradecemos tu provisión, protección, pero sobre todo recibimos tu amor. Bendito eres tú, Dios, y te agradecemos porque tú nos has alcanzado. Te agradecemos porque estamos en ti y tú en nosotros. Bendito eres tú, Dios. Te voy a pedir que así en esa misma actitud le digas al Señor Jesucristo: Cristo, yo te amo. Yo te amo. Bendito eres tú, Dios. Cristo, yo te amo.
Bueno, a los que nos ven a través de las redes sociales, nos despedimos en este momento, no sin antes decirles compartan este mensaje para que más gente pueda conectarse a esta verdad presente que es en Cristo Jesús. Nos vemos a la próxima.